Relatos Paranormales Oficial. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas meses de haber nacido. Por obvias razones, no recuerdo cómo fueron los primeros años de viuda de mi madre, pero cuando tuve la edad suficiente como para que mi cerebro comenzara a tener recuerdos, puedo decir que ella fue una verdadera guerrera en todos los sentidos. Jamás volvió a tener pareja ni a casarse. Se dedicó de lleno a mí, con todo lo que sus facultades le permitieron. Fue vendedora, empleada doméstica, y mientras yo cursaba mis estudios en la escuela primaria, ella trabajaba de mantenimiento en el mismo establecimiento. Éramos el uno para el otro. Siempre afrontó las cosas difíciles de la vida sin dejarse de rendir, pero sobre todas las cosas, era capaz de darlo todo por mí, incluso lo que sobrepasa lo cotidiano. Recuerdo que solía llevarme a misa todos los domingos, pues era una mujer de tener mucha fe. En casa también tenía un pequeño altar donde colocaba y veneraba estampitas e imágenes pequeñas, mayormente obsequiadas por la gente que tanto la apreciaba. Nunca supe quién fue, pero una vez, como era mi costumbre, cuando me tocaba quedarme solo en casa, fui hasta el altar y me dispuse a limpiarlo para que quedara lo más pulcro que fuera, siendo así como descubría una nueva estampita que alguien le había regalado. Me quedé anonado, pues esta no solo sobresalía de todas las antes conocidas por mí, sino que fue inevitable no sentir miedo al verla. En la estampita había una imagen tétrica, la cual consistía en una calavera usando un manto negro con capucha. En una de sus manos sostenía una guadaña, misma que le daba un aspecto 1000 veces más desconcertante. Esa tarde no limpié nada, no quise ni siquiera tocar el altar. Yo tenía 5 años de edad en ese entonces, edad demasiado temprana como para poder asimilar que algo así pueda conceder cosas buenas a quienes se lo pidan. Cuando mamá llegó del trabajo, ni bien terminé de saludarla con un abrazo, la tomé de la mano y la llevé hacia el altar. Una vez frente a este, y con total seguridad, señalé la extraña estampita y le pregunté quién era ese santito y por qué tenía ese aspecto tan aterrador. Su inesperada respuesta fue incluida en una de las pláticas más emotivas e inolvidables que aún conservo devotamente en mi mente. Mi querido hijo, no tengas miedo. Ese es un santito que te protegerá siempre. Lo traje a casa porque voy a comenzar a rezarle también. Y según me contaron, es muy buena con los que creen en ella y le rinden culto. Es por eso que te digo que no tengas miedo. Totalmente lo contrario, si te animas, puedes rezarle tú también y verás que ella te escuchará. Por mi parte, ten por seguro que eso haré y le pediré que siempre te proteja. Y el día que ya no pueda estar yo a tu lado para cuidarte, ella lo hará. Ella será tu protectora, tu espíritu guardián, y jamás te dejará solo. No entendí mucho sus palabras, me refiero a cómo se refería de ella. En mi inocencia llegué a pensar que se trataba de alguna santita que falleció, e hicieron así su estampita. Pero cuando me dijo que sería mi espíritu guardián, comprendí que se trataba de algo muy distinto. Mi madre falleció cuando yo tenía 20 años de edad. Desde entonces seguí adelante con mi vida, tal cual ella lo hubiera querido, pero está de más decirles lo duro y doloroso que fue. Poco a poco fui madurando, lo que me faltaba para llegar a ser la persona que ella anhelaba. Mientras tanto, su altar, lleno de estampitas e imágenes, permanecía intacto. Entre ellas, la estampita que de siendo niño me causaba terror, que no se trataba más de lo que hoy en día se conoce como la Santa Muerte. Mi nombre es Juan Martín Escalante. El inicio de la parte aterradora de mi relato viene a continuación, cuando andaba ya por los 26 años de edad más o menos, y me vi involucrado en una situación que jamás pensé que viviría. Tenía una novia llamada Leticia, de jovial personalidad y ternura admirable, a la vez dotada con un carácter firme y determinante que se le notaba a flor de piel. Nunca fui de enamorarme fácilmente, pero solo fueron suficientes verla 3 veces para sentirme atraído por ella. Teníamos amigos en común, y como yo no era mucho de salir,
Recién la pude conocer en esos tiempos. Comenzó como una amistad, y al cumplirse el mes de verla por primera vez, ya nos convertimos en novios. Todo marchaba bien, hasta que me pidió que fuera a su casa para así presentarme a sus padres. A partir de ese momento, y frente a su familia, que no solo difería de lo normal por sus raras costumbres, sino que también tenían un pensamiento, a mi parecer, bastante erróneo, con respecto a involucrarse demasiado en la relación, comencé a vivir una incómoda situación que en solo días se tornó insostenible. Fue una noche en la que invité a Leticia a cenar a un restaurante. En plena cena, ingresó su padre y 2 de sus hermanos, quienes apenas me vieron comenzaron a insultarme por no haberle pedido permiso a ellos para invitar a mi novia. Fue un nefasto y vergonzoso momento el que viví. Peor me quedé cuando se la llevaron, dejándome solo en la mesa. No obstante, esa fue la primera vez que noté que algo no estaba bien con Leticia, pues les juro que en un momento, mientras su familia me humillaba, yo la vi sonreír. Lo dejé pasar. A los 2 días nos encontramos de nuevo e hice de cuenta que no pasó nada. Días después, sucedió lo que nunca antes creí que me tocaría vivir, puesto que jamás había dado mérito para algo así. Estaba durmiendo tranquilamente en mi casa cuando me despertó un ruido. Algo había ingresado, ya que en la puerta de entrada tenía colgando uno de esos adornos que suenan al abrirla. Me levanté corriendo para revisar, pero todo pasó en cuestión de segundos. No les puedo decir con certeza cuántos eran, pero estaban con las caras cubiertas. Se abalanzaron contra mí y comenzaron a darme una golpiza tremenda. Me dejaron destrozado tirado sobre el suelo. No se llevaron nada, es decir, no entraron a robar, ellos simplemente querían golpearme. Cuando al día siguiente me llamó Leticia para preguntarme cómo había amanecido, le conté lo que me había pasado y lo extraño que fue. Sin embargo, no le quise contar lo que pude ver cuando recibía la paliza, lo cual sí se los compartiré a ustedes a continuación. Mientras estaba en el piso recibiendo los golpes, logré ver que había alguien más ahí, a unos metros de nosotros. Como me cubría la cabeza con los brazos para no ser golpeado en esa zona, no pude percibirlo muy bien, pero sí divisé que era alguien vestido con una especie de manto que le tapaba hasta los pies. No sé quién habrá sido, pero de lo que sí estoy seguro es que no era de este mundo. La razón, increíble, pues les prometo que ni bien alcancé a verlo, el dolor que sentía desapareció y permanecí sin sentir dolor hasta que los delincuentes se marcharon y quedé solo de nuevo. Esa misteriosa aparición rondó por mi mente durante varios días, y conforme pasaba el tiempo, empecé a tener una sensación nunca antes vivida. Una cierta necesidad de agradecerle a esa cosa me invadió, como que algo dentro de mí me decía que gracias a eso, yo no experimenté dolor en esa situación. Habría pasado una semana del ataque, cuando una noche me llamó Leticia para decirme que uno de sus hermanos había tenido un accidente y recién acababa de fallecer. Dado lo que me estaba pasando con su familia, me disculpé y le dije que no podría ir al velorio para acompañarla. Ella se enfureció conmigo y cortó la relación, dejándome hablando solo. Eso me dolió mucho, pero por otro lado, sentía una cierta liberación. A su vez que ni siquiera me sentía mal al saber que había fallecido esa persona. Horas después, estaba sentado en el jardín trasero, pensando en todo, cuando de pronto, aquella cosa volvió a aparecer, pero esta vez con más atrocidad y trayendo algo extremadamente aterrador consigo. Era un espectro, negro en su totalidad y de enorme tamaño. En su cabeza tenía una capucha, y me fue imposible lograr reconocer alguna facción de él. No obstante, sí vi claramente lo que tenía a su lado. Era un hombre, a quien esa cosa sostenía con lo que parecía ser su mano izquierda. Lo tenía sujetado de los cabellos, de tal manera que él estaba prácticamente colgando y apoyando solo sus rodillas sobre el suelo. De forma gradual y macabra, aquella visión comenzó a tomar forma más perceptible, siendo de esa manera en la que logré ver los rostros de ambos.
La cara del espectro era una calavera, y al hombre lo reconocí de inmediato. Era el hermano de Leticia, aquel que acaba de fallecer poco antes. Y sí, aunque no podía creerlo, se trataba nada más ni nada menos que de la Santa Muerte, enseñándome el tétrico final que tuvo el joven. La manifestación desapareció segundos después, y aquí lo que me dejó confundido, pues más allá del horror de ver a una persona fallecida, no sentí miedo hacia esa cosa. Totalmente lo contrario, sentí tranquilidad, quietud, y aquella misma necesidad de gratitud volvió a invadirme. No sé cuál hubiera sido la reacción de ustedes, pero les juro que yo estaba aturdido, tonto, incapaz de acomodar mis ideas para así comprender qué es lo que estaba pasando. Para evadir este estado amargo, quise comunicarme con Leticia, para así intentar platicar de lo nuestro, ya que habíamos quedado de mala manera. Ella aceptó reunirse conmigo, pero solo con una condición, que nos reuniéramos en un pueblo que estaba a las afueras de la ciudad, según ella, porque no quería que su familia se enterara. Acordamos el día y la fecha, y a partir de ese instante pude relajarme un poco. Llegando el día de la cita, nos vimos en una plaza de aquel pueblo y tuvimos una plática dentro del todo pacífica. Pese a eso, decidimos que ya no retomaríamos la relación, pues sabíamos que eso sería lo mejor para los dos. Sin embargo, quiso que pasáramos el mayor tiempo juntos esa tarde, por lo que recién en la noche regresé a casa, dándome con una brutal e inesperada bienvenida. La casa estaba hecha un caos. Algunos de los muebles estaban rotos y las cosas desparramadas por todo el lugar. Lo último que recuerdo fue correr a mi habitación, ya que ahí tenía mis ahorros guardados, cuando algo me pegó en la cabeza desde atrás. Me desperté horas después, con mi cabeza partida y empapada de sangre. Curiosamente tenía una prenda de tela encima, como si alguien lo hubiera colocado ahí, como pretendiendo así que dejara de sangrar. Según los médicos, gracias a eso, es que no perdí la vida desangrado. En esta ocasión, se llevaron mis ahorros y todas las cosas de valor que hallaron. Solo algo permaneció intacto: el altar que le perteneció a mi madre y que se encontraba dentro de un cuarto aparte. Los médicos me recomendaron descansar, ya que el golpe en la cabeza me había provocado una seria lesión. Ni siquiera podía parpadear sin que ésta me doliera. Días después, por medio de un amigo, me enteré de una noticia que me hizo estremecer de pavor. El hermano mayor de Leticia había fallecido. Mientras cruzaba una calle, no se percató que venía un carro a toda velocidad. Aparte del impacto que le dio de lleno, una de las ruedas le aplastó la cabeza, dejando sus restos encefálicos dispersos en el pavimento. Como les digo, esta vez me asusté. Para ese entonces ya tenía más claro que la Santa Muerte estaba detrás de todo eso, pero aún no comprendía el motivo del por qué le estaba pasando eso a la familia de Leticia. De pronto, como un flechazo pasando por mi mente, recordé a las personas que habían ingresado a mi casa para golpearme, como así también el que me robó cuando fue el segundo ataque. Eso me llevó a considerar que fueron el padre y sus hermanos los que me hicieron eso. Y teniendo en cuenta que uno falleció con la cabeza aplastada, no tuve dudas de cuál de los tres me atacó por detrás durante el robo. Pensé en hablar con Leticia, no sé, suena loco, pero quería decirle que quizás su padre estaba en peligro. Pero me quedé anonado cuando recordé que fue ella quien me sacó de la ciudad ese día y quiso que nos quedáramos ahí hasta lo más tarde que se pudiera, como para hacer tiempo. Entretanto, en mi casa me estaban robando y esperando, quien, como les dije, deduzco sería su hermano, o quién sabe, tal vez su padre estuvo ahí también. A raíz de esto, por primera vez desde el fallecimiento de mi madre, fui al cuarto donde estaba el altar y me puse a rezar. Nada más que ahora no le recé a ningún santo. Mis oraciones iban dirigidas hacia la Santa Muerte. Le pedía que, si en verdad ella estaba detrás de todo eso, que se detuviera, que yo jamás le había pedido nada, mucho menos
que hiciera algo así a los que fueron víctimas. La respuesta no tardó en llegar, pero no fue nada de lo que podría haber imaginado, pues mientras mantenía los ojos cerrados, una voz murmurando al oído me dejó petrificado. Les juro que era la voz de mi madre, quien recordándome sus palabras, me hizo comprenderlo todo. Ella será tu espíritu guardián y jamás te dejará solo. El papá de Leticia falleció 2 semanas después, cuando una noche regresaba a su casa en estado de ebriedad. Unos ladrones le salieron en una esquina y como quiso dar batalla, aparte de quitarle toda la mensualidad que llevaba consigo, lo golpearon hasta dejarlo tirado en la vereda agonizando. Dice que cuando los paramédicos llegaron para asistirlo, antes de dar el último suspiro, el agonizante dijo que vio a la Santa Muerte, ahí muy cerca de él, observando cómo era aniquilado. Tal como les confesé al principio del relato, el altar de mi madre sigue en el mismo lugar y con la misma estampita de la Santa Muerte en medio de las demás imágenes de los santos. Día a día, me cuido mucho para que no me pase nada, no por temor a mí, sino porque siempre tengo presente que, si alguien me hace daño, mi espíritu guardián estará ahí para protegerme, o peor aún, para vengarme, y lo hará de la manera más espeluznante. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Acá les dejo otros videos para que los vean. En esta ocasión quiero mandar un par de saludos. Uno de ellos es para Ángeles Cedillo, quien siempre nos acompaña, así como también a Mar de Luna, que nos sigue desde Monterrey, así como a un buen amigo de nombre Luke, que nos sigue desde Argentina, y por supuesto a cada uno de ustedes que siempre están presentes de este contenido, y no se pierdan las siguientes historias, ya que habrá más saludos. Cuídense mucho. Los saludó su amigo Antonio. Hasta pronto.